que la estadística está en cero. Existe lo que es la estafa, ¿verdad? Que ya todos lo conocemos, que tal vez usted quiera comprar un vehículo, compra el vehículo y al final se da cuenta que ese carro es robado, ¿verdad? Ya sea que pusieron la anuncia después o que le cambiaron las numeraciones, como hablábamos ayer, y el fin no era venderle el carro, sino que el fin era robarle la plata, ¿verdad? Porque el carro al final es un medio para que lo estafen. Y está la comisión de otros delitos. Ahora hemos visto algunos casos donde se roban un vehículo y con ese vehículo van y asaltan a personas, matan gente, aparecen cuerpos dentro de los vehículos, aparecen carros quemados, todas esas cosas, todas esas comisiones de otros delitos, en su mayoría la hacen con vehículos que sustrajeron días anteriores. Entonces nosotros lo que hacemos en la oficina es revisar, una vez que nos ingresa la denuncia, se comienza una investigación. Hay un grupo de compañeros y compañeras que se dedican al tema de investigación de robo de vehículos con estas modalidades. Entonces, dependiendo de cómo ingrese, los jefes, ¿verdad? En este caso, don Jason, asigna la denuncia de acuerdo a la persona que está viendo el tema en específico, ¿verdad? Y de ahí se desarrolla toda una investigación, porque no son casos aislados, sino que nosotros lo catalogamos así porque estas son las frecuencias, esas son las modalidades, eso es lo que vivimos el día a día. De esto se trata el robo de vehículos, es muy complejo, ¿verdad? Desde la persona que abre el vehículo, que sepa abrirlo porque es un arte, que lo abra, que lo logre arrancar, que se lo lleve, que le traten de bloquear el GPS, que lo dejen en un lugar, en un destino X para enfriarlo, como llaman ellos. Eso es por si tiene algún dispositivo de seguridad. Tal vez a los días van a llegar otra persona, lo va a trasladar de un punto a otro y al final otra persona lo va a trasladar al punto final para ya, o sea, que lo desarmen, que lo reencauchen, que lo gemeleen, ¿verdad? O sea, hay toda una estructura criminal relacionada al tema de robo de vehículos. Dicen que después del tráfico de drogas está el tráfico de armas y sigue el tráfico o el robo de vehículos como un delito que tiene mucha ganancia, ¿verdad? En nuestro país. Es importante conocer y saber que este tipo de delito y este tipo de modalidades existe en nuestro país, se está dando, algunos con más frecuencia que otros, pero sí es importante que ustedes o sus familiares que tengan vehículos, lo aseguren un poco más. Ahorita les damos algunos consejos para que lo puedan hacer. ¿Qué hacer en caso de sustracción de vehículo? La gente llama al 911 una vez que se dan cuenta que les sustrajeron el vehículo, ya sea la motocicleta o el automóvil. Llaman al 911, el 911 transmite esa alerta a las demás policías, fuerza pública, municipal, a nosotros. Ahí mismo se le recomienda a la persona venir aquí o presentárselo al OIJ más cercano para formular la denuncia. Una vez que se formula la denuncia, nos ingresa a nosotros, a la sección, o si es en Alajuela, si es en Heredia, ¿verdad? Y de ahí parte una investigación, ¿verdad? Hay muchas modalidades, pero estas son las más importantes o la que realizan más los delincuentes que se dedican a este tipo de delito. El primero es el descuido. Se denomina así, aunque a algunas personas no les gusta, ¿verdad? Se denomina así porque son vehículos que estacionan en vía pública, tal vez al cuidado de nadie, o tal vez al cuidado de alguna persona que ustedes conocen, los denominados guachimanes, ¿verdad? Cuidacarros. Tal vez usted no lo conoce, pero estacionan los vehículos ahí, se va a hacer sus labores o sus actividades y cuando sale el vehículo no está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos al lugar donde se lo robaron, buscamos cámaras, hacemos algún tipo de inteligencia en la zona para ver si hay algún indicio que nos arroje
a quién fue o quiénes fueron los que sustrajeron ese vehículo, ¿verdad? Este es el más común en nuestro país. Tenemos picos, ¿verdad? Según la estadística criminal y análisis que hacemos, muchos de estos se dan en horas de la madrugada, que personas que no tienen cochera, tal vez en la casa, dejan los vehículos al frente de la casa, tal vez con un tipo de alarma o en algunas ocasiones sin alarma. Cuando se despiertan para ir otra vez a trabajar o para ir a hacer sus labores, el carro no está. Entonces tal vez han pasado, no sé, 7 horas, ¿verdad? 8 horas desde que se lo robaron hasta que usted se dio cuenta. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Se pierde mucho tiempo en esa búsqueda, ¿verdad? De ese bien. Existe lo que es el método del bajonazo o mediante asalto. Usted va transitando por la calle con su vehículo y tal vez otro vehículo sospechoso se le atraviesa, hace que usted pare, se bajan varios sujetos con arma de fuego y le sustraen el vehículo. O tal vez llegando a su casa esperando que el portón se abra. Una vez que se abra, llegan los sujetos, abordan a las personas, le roban el bien y se dan a la fuga, ¿verdad? Ha bajado en nuestro país, ha bajado considerablemente, se ha podido controlar más, ¿verdad? Es muy delicado. En algunas ocasiones las personas tal vez se resisten un poco y los han matado, los han herido. Entonces, sí es de mucho cuidado, ¿verdad? Las personas lo que se recomienda es no resistirse ante el asalto, ¿verdad? Dejar que se lo lleven, porque sí, obviamente son violentos. Estos sujetos van a querer figurar en van a querer tener el control de la situación, ¿verdad? Y si algo se sale de control, obviamente ellos también iban a disparar. Y el método del engaño, que era el que les decía, ¿verdad? Lo del ardid previo, eso es relacionado a que usted está vendiendo el vehículo, llega y ya sea que lo asalten o que se lo lleven diciéndole que le van a dar una vuelta al vehículo, ¿verdad? Estas son ahorita las más altas, ¿verdad? En nuestro país. En algunas provincias se da un poco más alto, tal vez el descuido, tal vez el bajonazo, pero sí se mantiene una frecuencia, ¿verdad? De robo de vehículos. Vamos a poner unos ejemplos de unos videos para que ustedes puedan ver cómo es que se ve ya en el día a día. Este video trata de un robo mediante el descuido. Hace bastantes años, pero sí lo tenemos como ejemplo, porque es el claro ejemplo de lo que es un descuido. Esta es una banda criminal de San José que operó en esos años y que se logró capturar. Ese es como el día a día. Usted va a ver los vehículos así estacionados en la calle cuando va transitando o cuando está en su lugar de trabajo. Los sujetos andan dando vueltas a ver cuál carro les sirve. ¿Qué buscan ellos? Que no tenga alarma, que tenga los llavines originales, que no haya nadie cerca, ¿verdad? Ya si ve un carro que tenga alarma, un sistema de seguridad ya dentro del carro, ni siquiera le van a hacer tiro, prefieren hacerle tiro a otro que no tenga nada de esos sistemas. Exactamente, sí, usted llega, tal vez usted va pasando por ahí, usted dice, no, es el dueño. Aunque no parezca, ese es un robo, ¿verdad?
así se lo robó. Entonces la persona cuando terminó su jornada laboral, ahí son las 13, más o menos a las 16, a las 4, que es el promedio de las personas que salen de su trabajo, sale y el carro no está, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vemos. Buenos días. Gracias por estar acá. En este asunto, si vemos bien, fue muy rápido el robo como tal. Ellos tienen tan estructurado todo lo que desarrollan, que ya días previos han pasado o han verificado el lugar y se dan cuenta que el vehículo va a estar ahí varias horas. Entonces ya ellos han hecho una inteligencia previa que saben que de tal hora a tal hora el carro va a estar ahí. Y tiene la particularidad que como es tan sencillo o lo hacen ver tan sencillo ellos, cuando usted habla con los vecinos o con la persona que estaba cuidando el vehículo y dice, es que llegó una persona y yo creí que era el dueño. Inclusive en ocasiones hasta han cancelado. Dice, tenga el plata por haberme cuidado el carrito, yo creí que era el dueño y se lo lleva. Entonces es toda una estructura que está muy bien organizada por parte de ellos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Creo que a veces ver así los videos, como que uno le queda más claro, ¿verdad? O acepta malas recomendaciones. Este es otro caso. Esto es otro caso en nuestro país, hace un tiempo atrás. ¿Ves? Eso es el ejemplo de lo que es un bajonazo en nuestro país. Las personas tranquilamente andan circulando. Tal vez no se habían percatado de que un carro venía detrás y cuando pararon cerca de la vivienda pasó eso. Entonces, nosotros vemos esto y debido a esto lo que hacemos nosotros es dar recomendaciones, ¿verdad? Si ve que un carro viene siguiéndolos, tengan cuidado, mejor busque fuerza pública más cercano, tenga 3 rutas, 4 rutas para llegar a su casa. Si ya definitivamente ve las mismas luces detrás, se puede comunicar al 911 mientras, bueno, con manos libres, ¿verdad? Mientras va manejando para informar la situación, ¿verdad? Si llega a su casa y hay personas cerca o hay un vehículo cerca que usted no reconoce, es mejor que usted se dé una vuelta antes de ingresar. ¿Por qué? Porque estas son las que nos entran cada día y es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Y son grupos que se dedican a este tipo de situaciones. Ellos ya saben cómo operar. Mientras uno va manejando el carro sospechoso, el otro se baja, se va a la puerta del acompañante y el otro que se baja se va a la puerta del chofer. O sea, ya ellos sabían que iban 2 personas. Entonces ya van, o sea, de acuerdo a sus funciones, ¿verdad? Entonces sí es importante ver esta situación y tener mucho cuidado. Lo que es el descuido, como se los decía, ponerles una alarma al vehículo. Obviamente la tecnología avanza, pero también avanzan los delincuentes. Ahora les ponen GPS a los vehículos, pero existen bloqueadores de señal. Entonces, tal vez mientras las personas confían de que el vehículo tiene este tipo de dispositivos, ya ellos andan aparatos que bloquean esa señal y no transmite, ¿verdad? Entonces hay compañías que tienen, no sé, más tecnología, no solo GPS, sino algún tipo de buscador o rastreador que no se bloquea ante esos bloqueadores. Entonces sí es importante asesorarse bien en el mercado, ¿verdad? Y algo importante, ponerle seguro a los vehículos, ¿verdad? Seguro contra robo. Porque muchos de estos vehículos lamentablemente no aparecen por el destino que ya tienen. Entonces, obviamente las personas van a llegar a la oficina y van
o sea, la idea principal lo que ellos quieren es que le recuperemos el carro, pero en muchas ocasiones no sucede. No tenemos una estadística clara, ¿verdad? De los vehículos que aparecen por mes o por semana, ¿verdad? Pero sí son, o sea, lo que nosotros tratamos es de llegarle a estas personas, ¿verdad? Y que estas personas nos lleven al destino final de los vehículos. Pero eso cuesta mucho que ocurra porque muchos los desarman. Muchos, o la mayoría los desarman y los venden como repuestos, ¿verdad? Que esos son los destinos de los vehículos. El desarme para ventas de repuestos es lo principal, ¿verdad? De vehículos tal vez 2005, 2007 hacia los 1987, 1985. Estos vehículos los desarman precisamente por la demanda de repuestos. Si usted hace un pequeño análisis y se para en una vía principal, va a ver que muchos de estos vehículos de estos años andan circulando todavía. Y obviamente usted no va a ir a las empresas o a las casas fabricantes a pedir repuestos nuevos porque ya ni los producen. Entonces obviamente uno va a acudir a lo que son ventas de repuestos usados. Y muchos venden repuestos robados, ¿verdad? Es por la demanda que existe. Lo que es gemeleo, que ahora lo vamos a detallar un poco más con don Jason. El reencauche de vehículos, como se los decía ahora, muchas pérdidas totales. Tal vez usted tiene un vecino que dice, qué raro, arreglaron el carro. O nosotros llevamos un caso donde decía, es que muy extraño que a mi carro le dieron pérdida total y me lo repararon como en una semana, ¿verdad? Entonces, ahí nos dimos cuenta que el vehículo lo habían reencauchado, ¿verdad? Entonces, ya el señor sí estaba muy asombrado porque decía, es que vea, usted tóquele la lata nunca la repararon o no tiene martillazos o se ve intacta, ¿verdad? Me dice, más bien muy cargas. Y lo que había pasado era que lo habían reencauchado. El destino internacional, se han recibido algunas denuncias donde vehículos aparecen en otros países, ¿verdad? Eso es un tema bastante amplio también. No solamente aparecen en otros países, sino que de otros países aparecen en nuestro país. Entonces, sí se da el tráfico internacional de vehículos robados. Y como decíamos ahora, la comisión de otros delitos. Lo que vamos a tocar ahorita, ¿verdad? Es el gemeleo de vehículos. Gracias, nuevamente, sí. Gracias, Ken. No sé si hay alguna consulta hasta ahorita, lo que llamamos hasta acá. Por ejemplo, hemos tenido casos donde hay un grupo criminal como del video, ¿verdad? De estos, más o menos, por detener a esta banda, se resolvieron como 10 casos. En casos de resolución, se resolvieron, bueno, esos 10 casos, pero nosotros no contamos con la recuperación de vehículos, porque esos vehículos los desarman. Ese carrito que está un poquito viejo, ¿verdad? No fue que no resolvimos el caso, sí se resolvió, porque detuvimos a los delincuentes. El carro no se recuperó, ¿verdad? Pero nosotros no trabajamos para recuperar vehículos. Lo que trabajamos es en quién se robó el vehículo. Si esa persona nos lleva al destino final, ¿verdad? De los vehículos, nosotros lo hacemos. Hemos revisado repuesteras, producto de seguir a estos sujetos, vamos a las repuesteras y encontramos 15 carros, 20 carros robados. O tal vez encontramos solo el bumper de un carro o los parabrisas, ¿verdad? O las placas. Eso no cuenta como resolución. No estamos resolviendo el caso, porque el caso se resuelve capturando a toda la banda, ¿verdad? Y presentándolo al Ministerio Público para una eventual condena, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es que tal vez es un ejemplo, lo que le voy a decir.
Tal vez ingresan 10 denuncias en San José. Esas 10 denuncias las ligamos a un grupo criminal y hacemos toda una investigación, los logramos ligar a esos robos y los presentamos al Ministerio Público. Ahí se está resolviendo, digamos, 10 casos. Tal vez 5 nos quedaron por fuera, que sabemos policialmente que son ellos, pero no tenemos prueba fuerte para presentarle al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces queda como indicio. Queda como indicio, pero si nosotros logramos capturar una banda, sabemos que en el otro mes van a haber 10 casos o 15 casos menos en nuestro país por una banda criminal. Entonces, así es como se maneja. ¿Alguna otra consulta? Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Jason Falla, soy jefe de investigación actualmente en la sección de robo de vehículos. Primero, para hablar del tema del gemeleo, es importante hacer ver que el vehículo, no sé si quién lo tocó ayer en la charla que dio ayer, los vehículos se identifican por número de chasis, número de motor y por documentación que se asocia a esos números. Es decir, cada vehículo tiene un número de chasis específico que le pertenece únicamente a ese vehículo, valga la redundancia, y un número de motor. El gemeleo es un término que se utiliza policialmente porque se asocia a la palabra gemelo, que es dos cosas iguales, por decirlo de alguna manera. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que cuando hablamos de un vehículo gemelo o un vehículo gemeliado, lo que estamos diciendo es que ese vehículo, es decir, existen dos vehículos con características totalmente idénticas en marca, modelo, estilo, color, y que inclusive el número de chasis o el número de motor también podría ser igual que el número de placa y el número de identificación del marchamo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se detecta esta modalidad? Esta modalidad nace, como decía el licenciado Kenny, porque primeramente hay que determinar cuál era el destino de ese vehículo robado. Si esa persona o ese delincuente que se robó ese vehículo era para gemeliarlo, lo que hacen es que ya tenía un vehículo de igualdad características o de iguales características, bueno, sano, muchas veces inclusive puede haber sido coleccionado, y entonces lo que hacen es que el vehículo robado le insertan las características de ese vehículo robado. Bueno, en algunos casos le insertan totalmente, digamos, el mismo número de chasis se lo insertan al otro, el número de motor igual, sacan documentos falsos, placas, derechos de circulación o las hojas de revisión técnica, y ya tienen un vehículo igual al que estaba bueno, con una particularidad de que era robado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese vehículo ya empieza a circular nuevamente. El vehículo gemeliado lleva otro tipo de delito, como es la estafa y como es la falsedad ideológica, que también se relaciona con este hecho. Porque, ¿cómo se da cuenta la persona que su vehículo fue gemeliado? Porque, por ejemplo, llegó a pagarle cancelar en el chamo, que se da mucho en estos días de cobro en el chamo, y se da cuenta que su merchamo ya fue cancelado por una tercera persona. Y entonces acuden nosotros y nos dicen, me parece muy extraño que mi vehículo haya cancelado el chamo y yo lo tengo ahí, no lo cancelaron y ya está. Entonces ya eso nos da alerta que posiblemente exista otro vehículo con las características de él que esté circulando de manera ilícita. A veces trasciende un poquito más en el sentido de que no solo el vehículo, aparte de estar alterado, es decir, que sus numeraciones fueron insertadas, también hizo el pasado. Entonces ya ahí entra otro tema que es la falsedad ideológica, la suplantación de identidad, y entonces esa persona, aparte de que detectó que el vehículo ha sido, le han cancelado su marchamo, cuando consultan el registro de la propiedad se da cuenta que ya no está en nombre de ellos. Y entonces dice, ¿cómo mi carro si está en nombre de una persona? Yo no lo he hecho nada. Cuando hacemos una investigación nos damos cuenta que efectivamente hay una persona que se presentó ante un notario X y realizó un traspaso del vehículo de esa persona. En este caso, es muy complicado porque es una suerte, digamos una mala suerte de que sea el vehículo uno el que escojan para hacer esa alteración. Y no solo son gemelos, hay trillizos y hasta cuatrillizos. A veces hay 4 carros con las mismas características en la calle. Entonces, a veces a mí se presenta una persona y resulta que él anda el carro malo porque lo compró y ya venía así.
dice, es que yo lo compré con un poder y se presentó una persona que era el dueño y esta persona me lo vendió, yo lo compré sin revisar mucho y cuando se da cuenta, el carro que tiene está gemeliado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Inmediatamente acudir al órgano de investigación judicial para interponer la denuncia. Obviamente al lugar más cercano, el OIJ trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También revisar constantemente, eso es un acceso público, si hay algún tipo de movimiento, muchas veces la persona lo ha detectado por mera coincidencia, que se mete a consultar al vehículo al registro y se da cuenta que ya hay un movimiento previo que dice traspaso de inmueble, que todavía no ha sido efectivo, pero dice, ¿cómo alguien está traspasando? Y entonces eso puede generar una alerta. Con la denuncia misma, esa persona puede acudir al registro y generar la alerta para decir, vea, yo acabo de poner la denuncia y en el registro aparece que mi carro lo van a traspasar. Entonces, para que se gire la alerta y se detenga ese traspaso y obviamente nosotros acudir al registro, ver quién es la persona que está solicitando ese traspaso. Consultar en el Instituto Nacional de Seguros, que eso lo puede hacer cualquier propietario registral de vehículo, para ver si existen dobles pagos de marchamo. Muchas veces la persona se espera hasta el final y cuando se da cuenta ya el carro anda con el marchamo pago y él ni siquiera se da cuenta. Eso es otro indicio de que el carro puede estar gemellado. Mucha gente también no consulta, pero sí es importante consultar infracciones porque la gente dice, si nunca me he hecho un parte, ¿por qué voy a consultar? Y ahí muchas veces nos damos cuenta de que ese carro tiene un montón de infracciones que no se le hicieron a la persona. Como le decía, este tema del gemeleo radica o empieza con el asunto del robo al vehículo, pero cuando ya existe un traspaso, cuando ya existe una anotación en un registro, ya eso nos lleva a un delito más grande, a un delito más grande, ya nos damos cuenta que hay una persona que está suplantando a ese ofendido, que puede haber inclusive un notario sin saber que está haciendo algún traspaso y no sabe si la persona que está ahí es el dueño o no, porque presentan cédulas falsas y todo el asunto, pero es parte de la investigación que se hace y que nace con un robo de un vehículo como fin. Muchas de estas alertas de carros remediados los hemos recibido porque la persona denunciante nos dice que se enteró porque tenía publicado la venta del vehículo en alguna red social y entonces alguna persona lo contactó y le dice que extraño porque yo compré su carro, pero usted también lo está anunciando a la venta, entonces, ¿cómo hacemos con ese asunto? Entonces ahí se detecta que en verdad había un carro gemelo o hasta trillizo. Es importante que cuando se vaya a comprar ese vehículo, que se revise verdaderamente que el chasis y el motor sí le corresponden con lo que dice el Registro Nacional. Muchas veces, cuando nosotros hacemos la consulta, las personas nos dicen que nunca verificaron eso, que simplemente vieron que el carro tenía un precio más cómodo de lo que está en el mercado, entonces que eso le llamó la atención. Eso es una alerta de que también podría darse un carro familiar, que el precio es mucho más accesible, entonces revisar esa situación. Es importante también con la ayuda de un abogado a la hora de hacer el movimiento registral que efectivamente sea el vehículo que dice ahí, porque muchas veces se hace el traspaso y la persona ni siquiera verifica que si era el carro o no, que compró, nunca se dieron cuenta que tenía un número de chasis que no correspondía o que el motor era de otro vehículo. Todos estos detalles son importantes. El delito de gemeleo se relaciona mucho con el llamado licenciado Kenny Reencauche. ¿Qué es eso? Es agarrar un vehículo o tomar un vehículo sustraído e insertarle los datos de un vehículo bueno. Es decir, sin ninguna denuncia. Sí, es un ejemplo de lo que les comentaba con respecto al número de chasis de un vehículo. Algunos, por ejemplo, en este tipo de vehículos como los automóviles o tipo sedán, están insertos en esto lo que llaman la pared de fuego. Y entonces, este tipo de personas lo que hacen, no ven en cuenta, lo que hacen es que insertan toda esa parte con la parte del vehículo bueno. Es decir, agarran la parte y entonces cuando lo consultan, van a conseguir evidentemente, pero el vehículo está alterado. Eso es un número de chasis.
de ese vehículo. Vemos como tiene toda la pared de fuego insertada. Totalmente insertada toda la pared de fuego, toda esa parte de donde se ve amarillo. Es por el tipo de reparación que hicieron y que quisieron instalar en ese otro vehículo, evidentemente sustraído. Eso es un número de motor de un vehículo. Si vemos, ¿qué le notan ustedes así como a grandes rasgos a ese número? Disparidad, ¿verdad? En las, cada marca o cada fabricante de vehículos imprime un sello personal en los vehículos, en los que ellos fabriquen. Entonces, eso los caracteriza. Y entonces, eso es una alerta de que no podría estar bien, porque si la secuencia debería estar alineada, porque están así. Y entonces, ya con una pericia más avanzada, podemos detectar que efectivamente el vehículo estaba alterado y que fue sustraído. Muchas veces nos ha pasado que la persona lo detecta, pero le dicen al comprador y el comprador le dice que al vendedor, perdón, y el vendedor dice que es así, que así son esos carros y que no tiene por qué tener problemas. Y entonces nos damos cuenta de que no puede ser así, jamás. Como les decía, el gemeleo, antes no se daba tanto, ahora sí se ha incrementado un poco, porque tal vez es un mercado más, que genera más ganancia, porque estos delincuentes o estas bandas organizadas lo que hacen es que de un vehículo colisionado, que ya no tiene arreglo, que inclusive alguna aseguradora lo veo como pérdida total, de ese vehículo hacen 3 o 4 carros más. Y entonces, ¿qué pasa? Esas mismas características se insertan a uno, a otro y a otro. Muchas veces son muy fáciles de detectar porque simplemente colocan unas placas falsas, solicitan unos stickers falsos y lo instalan y listo, y mantienen el mismo número. Entonces es muy fácil detectarlo porque a la hora de consultarlo, nosotros ubicamos el carro, vemos que tiene el mismo número y lo podemos decomisar. Muchas veces sí hacen la alteración y es una alteración muy buena. Lamentablemente, estas organizaciones se han pulido en ese sentido y han detectado, han realizado alteraciones muy buenas que necesariamente se ocupa una pericia y entonces uno puede culpar a la persona que lo hizo porque lo vio bien y esa persona no tiene experticia en el tema ni es perito para poder decir, yo no sabía que así era el carro como lo fabricaban originalmente. Recomendaciones, esas son básicamente las que les dije, consultar, revisar, verificar que si hay alguna alerta, revisar constantemente el vehículo. Uno a veces, no sé, por nada, nunca consulta el carro en mi registro y cuando se da cuenta, nos ha pasado, yo nunca consulto mi vehículo y cuando me doy cuenta ya estaba en nombre de otra persona. Y si lo traspasaron y esa persona estaba apuntada, por decirlo de alguna manera, porque ha pasado que se lo traspasan a una persona, un miembro de la organización, y entonces no pueden, no pagan marchamos, no pagan, no nos llevan en carro de revisión, entonces sigue el carro circulando sin pagar marchamos, y esa persona sigue pagando los marchamos sin darse cuenta. A veces me preguntan que a nombre de quién está o cosas así, entonces tener ese cuidado para no ser víctima de que le vayan a enviar el carro o bien comprar uno que evidentemente ser estafado. No sé si tienen alguna consulta sobre ese tema. Sí, claro, claro. El duplicado de placas, como tal, nosotros llamamos duplicado de placas a la placa que se pide lícitamente. Es decir, hay mucho duplicado de placas, pero placas falsas. Y de placas falsas tenemos un montón de variedades porque a alguna persona le decomisaron las placas tránsito y simplemente fue y se buscó unas falsas y las puso y duplicó las placas. Cuando nosotros hablamos de duplicado de placas es porque esa persona se presenta al registro o una persona ahí que se presenta al registro y solicita un duplicado de placas con un poder falso y si haciéndose pasar por el dueño dice que las placas se le extravían, ocupan por una reposición de las placas y entonces ese vehículo alterado anda con unas placas originales buenas y sí existe, claro. Ajá.
Sí, lamentablemente, ese carrito, como se dice, es el machete de esa persona, es el con el trabajo, con el que voy a vender, con el que me traslado a trabajar y como se dice, son los que más hay y los que más, a veces la gente, uno quisiera que no, que todo quede en un parqueo o cosas así, pero a veces no alcanza para pagar un parqueo o cosas así, entonces no me queda más que dejarlo en la calle y entonces es el más que se roban y lamentablemente al ser vehículos han perseguidos, como se dice, por la venta de repuestos. Entonces, esa persona, ese delincuente se lo roba, ya tiene quién se lo va a comprar y quién se lo va a negociar. O... Sí, en el caso del gemeleo son vehículos de una gama un poco más alta, porque muchas veces un carro muy caro lo colisionan, no tiene reparación y entonces ahí lo dejan y entonces esa organización ve una oportunidad de decirle, aquí está. Y entonces, como le digo, nos hemos encontrado 3 o 4 carros iguales y han habido toda clase de sorprendidos, personas muy humildes que apenas tenían el dinero para comprarlos, personas que lo compraron para negociarlo porque lo vieron barato, de todo tipo. Entonces es como la suerte de que también sea el carro de uno, porque cuando se da el gemeleo de vehículos y en el que traspasa el vehículo, estaba ofendido que es el que le roban el carro inicialmente, estaba ofendido que es la persona que le vendieron el carro gemeleado y está un tercer ofendido que es la persona a la que le traspasaron el vehículo. O sea, yo tenía mi carro a mi nombre, valga la redundancia, y de pronto ya no está mi nombre. Entonces ya no tengo derecho registralmente sobre ese bien. Y entonces ha pasado que le bajan las placas a esa persona y esa persona no puede ir a recogerlas, no puede ni siquiera ir a recuperarlas porque si no está su nombre. Y entonces lo que nosotros procuramos es, en la oficina, es realizar el trámite lo más rápido posible para decirle al Ministerio Público cómo está la situación y que haya una jefatura, un juez que pueda resolver sobre ese asunto y que anule ese traspaso porque evidentemente fue hecho de manera fraudulenta. Y llevamos 1, 2 y 3 ofendidos con eso. Y yo no tenía que ver nada ni con el robo ni con la persona que lo compró, pero escogieron mi carro para gemeliarlo. Entonces, lamentablemente así le explicamos a las personas que es mala suerte de que anduvieron buscando un carro con iguales características que ocupaban y vieron la placa del suyo y sobre ese giraron todos los poderes y todo lo que la información que se pidió en las instituciones. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, hace mucho tiempo ese tipo de situaciones no se daban, pero ahorita con todo evoluciona y las modalidades van evolucionando, las modalidades delictivas, y ven eso un super negocio, de que un carro de muchos millones de colones, y es una manera de lavar de cierta manera el dinero con ese tipo de acciones. ¿Alguna otra consulta? Con mucho gusto. Ajá. De momento tenemos una consulta por medio de Zoom. Dice José Eduardo Flores, ¿quién se encarga de restaurar los números de motor o de chasis cuando se detecta que está alterado o que no consiguen? ¿Le entendería quién se encarga de parte de nosotros, del Poder Judicial, de restaurarlo? Sí, correcto. ¿Quién se encarga de restaurar los números de motor o de chasis cuando se detecta que estos están alterados? Es que el término restaurar, digamos, cuando se detecta por parte del OIJ o de la Sección de los Vehículos una alteración de un vehículo, ya sea de chasis o de motor, se remite a la unidad de troquelados, del mismo troquelados de la sección de pericias físicas y ellos hacen una restauración para determinar la originalidad de ese número. Si la pregunta está enfocada en quién lo restaura, es decir, si se puede restaurar nuevamente al número original, la alteración, si ya fue realizada, sigue siendo, y así lo hacen ver en los dictámenes, perceptible, es decir,
Se puede restaurar para determinar qué numeración era, pero no, exactamente, no se puede volver a restaurar el número original que era porque ya fue lamentablemente alterado. Sí, era como una especie de verificación judicial, lo llamaban de esa manera porque evidentemente el carro se logró demostrar cuál era el carro original, pero no se pudo restaurar. Entonces, ahorita igual un juez puede ordenar en el registro una anotación que dice vehículo presenta alteración en su número de identificación o alteración de ciencia y marcas para que esa persona, si el Ministerio Público y la Judicatura pueden o tienen el bien de devolverlo, ya esa persona sabe que el carro va a presentar esa condición y que quien se lo compre va a tener que aceptarlo en esas condiciones y entonces es medio complicado, es decir, lo tiene como a medias, porque lo tengo, pero ahí tengo que tenerlo con esa condición. Igual tiene que seguir portando toda esa documentación que usted refiere de que el vehículo sí fue inspeccionado, que sí fue robado, que sí fue analizado y que reveló que sí era el vehículo original y que el juez indicó que así estaba originalmente, pero que ahora presenta esa numeración, la nueva que lamentablemente se le insertó. Eso sería por parte nuestra. Agradecerles un montón su presencia y aquí estamos a la orden, siempre lo que lo necesite. Muchas gracias a los licenciados de la sección especializada de robo de vehículos. Seguidamente tenemos la ponencia número 2 del día. Les pedimos un par de minutos para hacer la transición y que nos acompañen los que están presencialmente y en Zoom a seguir con OIJ, investigación y ciencia a su servicio.